En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky. Con un invitado para escuchar. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mauri, sí, vamos a hablar con una referencia en la preparación física del fútbol argentino, uno de los referentes sin ninguna duda, con Julio Eduardo Santela, que el 4 de abril va a cumplir 75 años, nació en Mar del Plata, fue jugador de fútbol, eso muy pocos lo saben, y se lo vamos a preguntar, de las inferiores de Estudiantes, integró aquellos equipos históricos de Subeldía y en el año 72 empezó con la preparación física, fue preparador físico de Miguel Innovirielo, de Silvio Marzolini, del Indio Solari en Vélez, del Coco Basile en Racing, fue por ejemplo el profe del ascenso de Racing a Primera División, de Juan Carlos Lorenzo, el Toto Lorenzo, de Judica, de Babington, de Bocini en Independiente, la verdad que tiene muchísimo, pero por supuesto la sociedad más reconocida por todas es la que formó con Carlos Bianchi desde Vélez, incluyendo Vélez, Boca, la Roma, la verdad que marcaron una época y ha dejado referentes, por supuesto, un montón de gente que lo sigue, entre ellos su hijo Pablo, que es preparador físico de Colón, que ahora está por jugar y que trabaja con Eduardo Domínguez, que ya sabemos que es el yerno de Bianchi, ¿no? Está casado con Brenda, con la hija de Carlos, así que los saludamos a Julio, le agradecemos y de entrada le preguntamos, ¿sigue habiendo un Santela con un Bianchi de alguna manera, no? Julio, ¿cómo va? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Sí, por suerte, bueno, Pablo, que es mi hijo, ya hace unos años que está en esto, empezó en las inferiores de Boca, en fin, pasó por 2 o 3 equipos de la B, o sea que hizo su desarrollo y bueno, y a partir de ya hace unos años está trabajando con Eduardo Domínguez, que es el yerno de Carlos, como para que todo quede en familia. Sí, ¿y tiene algo Eduardo de Carlos? Vos que ya los conocés bien a los dos, ¿no? Mirá, yo lo que veo desde fuera, ¿no es cierto? Digamos, no regala ningún concepto en cuanto a similitudes con Bianchi, ¿no es cierto? Habla lo justo, desde afuera como que cuida su imagen, Carlos también, y o sea que no tiene deslices, digamos, que llamen la atención y qué sé yo, muy propio de Carlos, ¿no es cierto? Con diferente, por supuesto, con diferente personalidad, que uno fue goleador y el otro se dedicó a revolear pelota en el fondo. O sea, te quiero decir que son con sus similitudes y sus diferencias, ¿no? Bien, Julio, te contaba recién en la etapa de jugador, que por ahí muy pocos la saben, vos fuiste profe porque no te dio para seguir con la carrera de jugador, y contame como un poco cómo se gestó ese Estudiantes, vos estabas en esa famosa tercera que mata, ¿no? Claro, bueno, mirá, sí, yo jugaba en un club de Mar del Plata, Unión de Mar del Plata, y había un dirigente, fuimos a la casa por hacer yo ayudaba a mi cuñado, que estaba, bueno, fuimos a pintarle la casa, qué sé yo, en Mar del Plata, y él me lleva a Estudiantes de La Plata. Así que con edad de quinta llego a Estudiantes de La Plata y ya ese año, 64, Estudiantes tenía la que después fue la famosa tercera que mata, la que le da el nombre a la tribuna de hoy, la tercera que mata, que hay un detalle que no muchos lo saben y tampoco Estudiantes hace ningún esfuerzo para aclararlo, que es la tercera que mata con 8 integrantes que después fueron campeones del mundo, ¿no es cierto? Poletti, Aguirre Suárez, Malverná, bueno, entonces 8 de esos no sale campeón, pierde el torneo por 1 punto, se lo gana Rosario Central. Y después, pero además, más allá de eso, digamos, era una tercera que la gente iba a ver la tercera primero, se volvía en La Plata, ¿no? Se volvía a la casa
mientras se jugaba el partido de reserva, los que vivían relativamente cerca, ¿viste? Y bueno, la reserva no la veía nadie y volvían a ver la primera, o sea que jugábamos con, qué sé yo, muchos partidos lo hemos jugado con cancha, con nuestro público, con las dos tribunas locales casi llenas, ¿no es cierto? Así que bueno, esa tercera recién sale campeona en el año 65. Ya en ese año 65 había hecho su llegada a Estudiantes Subeldía y muy rápidamente, en ese mismo año, se lleva a primera a Flore Verón, Poletti, Malvernán. Esos 5 se los lleva de arranque, ¿no es cierto? O sea que te quiero decir que la tercera que sale campeona, ya esos no los tenía. Pero bueno, pero no solamente queda así, sino que bueno, que después vino una reserva campeona del 66, que eran muchos de los muy chicos, en el 67 sale subcampeona, o sea que duró lo que se siguió llamando la tercera que mata, duró un tiempo bastante importante. Bueno, yo jugué en esa etapa y cuando me toca ser profesional, me mandan, digamos, hago contrato profesional por un año, en el año 60, por 2 años, en el año 68, primer contrato, y Osvaldo, a fin de ese año, yo jugaba en reserva, y entonces me dice, ¿no querés jugar en primera? Dice, es otra historia, qué sé yo, pelear, bueno, ¿te querés que te consiga club, que hablo con alguno, qué sé yo? Y bueno, y yo ya estaba con muchos deseos de venir a Buenos Aires a hacer el profesorado. Y entonces, bueno, se dan las dos circunstancias. Voy al Deportivo Español, el que me recomienda es Osvaldo, y bueno, y juego casi 2 años, 1 año y pico, y mientras hacía el profesorado de Educación Física. Quiere decir que el profesorado de Educación Física, en realidad, en el caso mío, no es el caso de todos, en el caso mío, es como que yo lo hice para ser preparador físico de fútbol, no lo hice para ir a dar clases en la escuela. Digamos, mi mentalidad era esa, ¿no es cierto? Así que empecé a trabajar muy rápidamente. Por supuesto que completé muchísimos trabajos en la escuela y también después en los profesorados, en fin. Después hice de todo porque me gusta la profesión, porque la profesión me lo permitió, pero el eje siempre fue la preparación física de fútbol, ¿no es cierto? Y bueno, tuve buenos momentos, también tuve, digamos, que hacer mis primeros pasos en All Boys, en las divisiones inferiores de All Boys, ¿viste? Qué sé yo, que hacíamos entrenamiento arriba a la tierra, en fin, te quiero decir, hay un poco de todo. Pero a mí me entusiasmaba igualmente, ¿no es cierto? Desde siempre, ya sea que pasé por las inferiores de All Boys, pasé por las inferiores de San Lorenzo, pasé por Deportivo Italiano, y bueno, por las inferiores de Vélez, que también me habían llevado en un momento, 76, 77. Así que bueno, hasta que bueno, me consolido a partir, digamos que me consolido como preparador físico, en el sentido que empiezo a trabajar ya casi permanentemente en primera división a partir del 78 con Juan Eulogio Rilaveitia, que había sido técnico mío, y en tercera de estudiante, y me lleva a Colón de Santa Fe. Mi primer equipo así, digamos, donde hago contrato como preparador físico es Colón de Santa Fe. Y bueno, y después vino toda la retahíla de equipos que bueno, que se fueron sucediendo, ¿no es cierto? Pero en fin, quiero decir que siempre estuvo presente la decisión, ¿viste?, de hacer preparación física de fútbol. O sea que tenía 2 o 3 figuras muy fuertes, ¿viste?, que no me las podía sacar fácilmente. Tenía Jorge Quitemacher, ¿viste?, que me ayudó mucho. Y después cuando vengo a Español, tengo la suerte de encontrar el preparador físico de Español, era Jorge Daguerre, el más grande de todos, no sé, el más grande de los Daguerre. Así que yo creo que con esos dos quedé, digamos, muy embobado en el buen sentido. ¿Por qué? Porque Quitemacher era la metodología, digamos, el fuerte de él era la metodología, el trabajo,
fino sobre tal cosa, sobre la otra, bueno, y Kittelmacher rompe con algunas conductas que Kittelmacher dejó de hacer fondo, con Kittelmacher no se hacía más fondo, o sea que era un adelantado, ¿cierto? Bueno, y ese por un lado, y después cuando vengo a Español, Jorge Daguerre, que era una figura muy atractiva, porque era un tipo, un grandísimo líder, yo le decía que era un humanista, ¿no es cierto? O sea, con unas dotes, digamos, de convencer, con unas dotes de generar buen vínculo con el jugador, qué sé yo. Y bueno, me parece que esas dos cosas, miércoles, fueron dos cosas que me pegaron mucho, ¿viste? O sea, que me siguieron por un tiempo, ¿no es cierto? Creo que ayudaron muchísimo a conformar el preparado físico que se iba dando, ¿no es cierto? Así que esos son los inicios, digamos. Sí. Julio, ¿es el mejor director técnico con el que trabajó Carlos Bianchi usted? Mira, en realidad viste que yo, el currículum, la verdad que tuve suerte de trabajar con técnicos interesantes, bueno, de hecho salimos 2 o 3 veces, ya habíamos salido, yo cuando voy a Vélez o a trabajar con Bianchi, habíamos hecho el ascenso de Atlanta con Lorenzo, habíamos salido campeones del torneo de Primera B, había salido campeón de Huracán con Carlitos Babington, ascendimos y bueno, después iniciamos toda la primera rueda con Lorenzo, en la que después Lorenzo se fue, nos fuimos y vino Judica y ascendió con San Lorenzo. También tuvimos un grado de participación muy grande porque fuimos los que preparamos el equipo, la pretemporada, y estuvimos casi una rueda, o sea que te quiero decir, estuvimos bastante. O sea que te quiero decir que ese tipo de cosas también te van ayudando, y los técnicos que tuve, algunos más, algunos menos, siempre digamos, tenían cosas interesantes, qué sé yo, por ejemplo, suponete, vos trabajas con Basile, y Basile, la importancia de la impronta que vos tenés que tener sobre el jugador, viste, es como que es una marca registrada, ¿no es cierto? Qué sé yo, el técnico que se preocupaba si el jugador tenía el botín derecho un poquito más largo, que era Lorenzo, se fijaban 2 millones de detalles, en fin, vos vas viendo particularidades con diferentes técnicos, ¿no es cierto? Estuve con Carlitos Merlos en Racing, o sea, que te quiero decir, de todos, viste, de todos aprendés algo, digamos, de todos te queda algo, y entonces no es que aprendés poner y sacar jugadores, porque eso nunca me interesó, ¿viste? Sino lo que aprendés es manejo de situaciones, que eso es brutal en fútbol, es muy importante, el qué hacer frente a la derrota, qué hacer frente a ganamos, qué hacer frente a ganamos también, o sea, te quiero decir, y los técnicos que tuve fueron muy capaces, ¿no es cierto? Bueno, y ni hablar de la última etapa con Carlitos Bianchi, ¿no es cierto? Así que, ya te digo, digamos, Vélez para mí fue, también en Vélez trabajé muchas veces, en forma salteada, pero en Vélez trabajé 11 años y medio. La otra vuelta estaba sacando la cuenta, no sé cómo quién me dijo, y pasé varias veces, algunas pasé por inferiores, pasé con un trío que se hizo cargo interinamente, ¿no es cierto? El equipo, yo había ido con Da Corso a Vélez, 79, y bueno, arrancamos mal, qué sé yo, y Da Corso se va a Ecuador, y yo quedo con el trío de las inferiores, que era Cheriqui, Bermudo y Montaño, y no perdimos más. O sea, te quiero decir, salimos subcampeones, el único que nos ganó fue River en las 2 finales. O sea, que te quiero decir, cosas así muy muy fuertes. Después tuve oportunidad de retornar cuando estuvo
Judica, después tuve oportunidad de volver a trabajar en Vélez con Rogel, que estuvo un tiempo escaso que estuvimos con él, y bueno, y también estuve con Wellington, ¿no es cierto? Que fuera el ídolo máximo que tuvo Vélez en toda su historia, como jugador. Así que bueno, como que todo ese tipo de cosas que son diversas, diferentes, qué sé yo, con personalidades diferentes, y yo creo que te hacen al enriquecimiento, ¿no es cierto?, de uno. Así que soy un agradecido enorme a los técnicos con los cuales he trabajado, verdaderamente. No tuve en realidad diferencias, viste esas diferencias que suele haber a veces, se pelearon el profe y cosas. Jamás tuve, sí, digamos, diferencia y sí me han posibilitado opinión, muchos de ellos. O sea, de acercar y decir, bueno, escúchame, profe, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué pasa? Laburan bien, laburan mal, aquel que le pasó, qué sé yo, en fin. De tener una participación activa en las decisiones del técnico, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando un exjugador como el patrón Bermúdez dice que usted fue la clave secreta para que Boca ganara todo lo que ganó, porque los convirtió justamente a ellos, a los jugadores, en futbolistas de élite mundial? Mira, es un exagerado, pero bueno, el patrón es un exagerado. Pero ya, yo lo que creo que, digamos, teníamos, el técnico en nuestro concepto, y más en el concepto de ahora no sé, pero de la época de 10, 15, 20, 30 años atrás, el técnico tiene una función que no le gusta a nadie. El técnico te saca y te pone. O sea, el técnico no puede ser digamos, el che pibe que está al lado de los jugadores, qué sé yo. En mi gusto, tiene que tener un hálito diferente que haga que el jugador ve en alguien al cual no llegás con facilidad, digamos, no podés andar jodiendo. Me parece como que eso hoy no está tan claro, está, en fin, más borroso, digamos, bueno, y en ese sentido me parece como que los técnicos de antes le daba al preparador físico muchísima entrada para generar muchos momentos, viste que en el fútbol hay muchos momentos con las concentraciones, con los prepartidos, los postpartidos, hay muchos momentos donde, bueno, que el profe los haya podido asumir con facilidad, ¿no es cierto?, y que pueda, y que te haya dejado la posibilidad de tener influencia en el jugador, ¿no es cierto? Así que me parece que es por eso un poco que habla Bermúdez, ¿no es cierto? Creo que Carlos tuvo una relación maravillosa con los jugadores, nunca tuvo un solo problema con ningún jugador, o sea, te quiero decir, tenía una relación muy prístina, así, muy clara, y además él era un tipo, un tipo clarísimo, no pedía cosas que no se podían hacer, pedía cosas que se hacían, ¿no es cierto? Así que, digamos, por eso es quizás que Bermúdez, porque yo era el que estaba mucho tiempo en el día a día, ¿viste? Qué sé yo. Así que lo hacíamos todos los profes, hemos hecho eso, ¿no es cierto? Sí. Que entras en la habitación, que resolves cosas, qué sé yo, en fin. Siguiendo con Bermúdez, y para cerrar te hago dos cortitas. Una es, ¿por qué no dirigieron la selección? Para que me cuentes tu mirada. Y la otra es, ¿cómo lo ves a Riquelme, que fue un crack, todos lo vimos? Pero bueno, con las decisiones que toma el Consejo de Fútbol ha generado alguna rispidez y no aparece públicamente, o sea, no da entrevista. Tú te querías hacer esas dos para cerrar. ¿Por qué no agarraron la selección? Bueno, ¿Y cómo lo ves? Mira, el tema de la selección, en realidad, qué sé yo, el tiempo ya ha pasado, nunca se la ofreció, nunca lo llamaron para decirle, bueno, ¿qué querés? ¿Vos querés la selección? ¿Cómo la querés? Tomá, te doy esto, te doy el otro, me pongo a tu disposición. Jamás pasó eso. Esa es la pura verdad, es esa. Después no lo tomen a mal, ¿viste? Pero bueno, yo creo, ha habido una línea editorial
de mucha prensa que no comparte el fútbol de Bianchi. No lo compartió nunca, jamás. Es decir, que comparte el fútbol, digamos, protagonista, que comparte el fútbol de jugar bien, que comparte el fútbol de tiki, digamos, en fin, que esa es la nuestra, que además, que esa es nuestra identidad, en fin, te quiero decir, y en realidad jamás se puso a Bianchi, salvo Vélez, ¿no es cierto? Y después Boca, por supuesto, ¿no es cierto? Pero la prensa siempre lo vio con cierto remilgo en las cosas buenas de Bianchi. No lo tomen a mal, no es una bajada, es una reflexión a través del tiempo, ¿viste? De la misma manera que hoy pregunto a toda la, ¿cómo es? A todo el periodismo deportivo de hoy, ¿qué esperan para hacerle un reportaje a Simeone y decir que es uno de los técnicos más importantes del fútbol argentino? No lo quieren porque no es menotista, no lo quieren porque juega de otra forma, no lo quieren porque habla del resultado. Bueno, yo creo que esas cosas ni al mismo Menotti le interesan que sean así. No sé si me entendés. Me parece como sí, que sí. tiene que haber una amplitud de criterio mucho más amplia y más después de haber pasado tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces, Bianchi, ¿qué fue? ¿Qué quedó para la gente, Bianchi? ¿Qué quedó? El celular de Dios. Quedó el celular de Dios, ganaba por el celular de Dios. O sea, algo, digamos, que de alguna forma es como que te están raspando, ¿viste? Y digamos, y a la mañana, a la tarde, a la noche, no me lo van a decir a mí. Yo, la radio a la mañana, a la tarde, a la noche, siempre había uno que, ¿viste?, que le tiraba un dardo de esa onda. Entonces, qué sé yo, me parece como que, qué sé yo, que tenemos, cuando hacemos revisión, hagamos revisión en serio, ¿viste? ¿Y de Riquelme, Julio? Bueno, y de Riquelme yo creo que, bueno, no voy a descubrir nada, fue, digamos, un ícono en la historia de Boca, es un ícono que, viste, que no se va a perder nunca más, van a pasar 200 años y van a poner la era de Riquelme. Bueno, eso es un tema fuerte, que yo siempre fue un tipo inteligente, muy inteligente, ¿no es cierto? Y bueno, ahora tendrá que hacer, está como, no le exijamos tampoco, me parece como que está haciendo sus primeras armas, vaya a saber. Después no creo que sea solamente Riquelme, que Riquelme sea el que decide todo, decimos, hay todo un equipo que, bueno, que charla, que dice esto, el otro, puede ser que él tenga más influencia que los demás, no digo que no, pero me parece como que, qué sé yo, adelantarse a los tiempos, qué sé yo, no sé, Riquelme le cuesta sonreír, ¿viste? Bueno, qué sé yo, si lo vamos a juzgar por eso, estamos fritos, ¿viste? O sea que te quiero decir, esas son como facetas que tiene, bueno, es decir, hay que respetarla. Julio, muy amable, muchas gracias por el tiempo, favor, un abrazo sí. grande. No, yo